Para empezar, no sé si les quedó alguna duda de la clase del lunes, del viernes, perdón. Este, escucho cualquier pregunta o duda y si no, sigo adelante. Bueno, eh, habíamos visto, digamos, cómo dependen, o sea, qué son las ecuaciones de estado, cómo depende el volumen de cualquier sustancia en función de la presión y la temperatura, ¿no? Y primeramente vimos qué sucedía con sólidos y líquidos, y ahí terminamos definiendo dos coeficientes, el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión térmica. El coeficiente de compresibilidad nos dice cómo cambia el volumen con la presión. Y el coeficiente de expansión térmica, beta, nos dice cómo cambia el volumen con la temperatura. Después pasamos a los gases y por supuesto vimos rápidamente la ecuación de estado de un gas ideal, la cual es sobre todo válida a bajas presiones y altas temperaturas. O sea, cuando un gas está lejos de convertirse en líquido. Cuando sube la presión o baja la temperatura, el gas se acerca de alguna manera al estado líquido y deja de comportarse como un gas ideal. Bueno, habíamos dicho que la ecuación de estado de un gas ideal es presión por volumen molar igual a RT. Y que un gas ideal se caracteriza porque su energía interna depende solamente de la temperatura. Y después de eso pasamos a ver lo que son los gases reales. Justamente los gases reales son los gases cuando se acercan cuando tienen bajas temperaturas o altas presiones y se aproximan de alguna forma al estado líquido. En este caso, el gas real se aparta del comportamiento ideal y habíamos definido un parámetro Z que mide cómo se aparta un gas del comportamiento ideal. Si el parámetro Z es mayor que 1, quiere decir que su volumen molar, es mayor que el que se esperaría para un gas ideal. Y si el parámetro Z es menor que 1, al revés, su volumen es menor que el esperado para un gas ideal. Y acá vimos que la mayoría de los gases responden a una ley que se llama la ley de los estados correspondientes, lo cual permite construir una carta de factores de compresibilidad, carta de compresibilidad generalizada, Z en función de lo que se llama presión reducida en abscisas y temperatura reducida como parámetro de cada una de estas distintas curvas que se ven. Entonces, ¿qué es la presión reducida y la temperatura reducida? Bueno, es simplemente el cociente, por ejemplo, la temperatura reducida, el cociente entre la temperatura y la temperatura crítica, medidas ambas en Kelvin. Y lo mismo, la presión reducida es la presión sobre la presión crítica. ¿Eh? Con eso, conociendo la presión crítica y la temperatura crítica de un determinado gas, podemos hallar
Y conociendo su presión y temperatura, que pueden ser datos del problema, podemos hallar la presión reducida, la temperatura reducida, ir a esta carta y obtener, entrando por presión reducida, vamos a la curva de temperatura reducida que corresponde y leemos acá en ordenadas el valor de Z. Y después hacemos simplemente la cuenta, volumen molar igual a Z RT sobre presión. En lugar de ser RT sobre presión, que sería el volumen molar de un gas ideal, le agregamos ese factor de corrección Z. No confundamos entonces Z, factor de compresibilidad, un parámetro de los gases, un parámetro dimensional, con el coeficiente de compresibilidad kappa, que tiene unidades de 1 sobre presión y es un parámetro que generalmente se usa para sólidos o líquidos. Por un lado, factor de compresibilidad Z, por otro lado, coeficiente de compresibilidad kappa. Son dos cosas distintas. Muy bien. Entonces acá teníamos un ejercicio que ustedes pueden mirar, cómo se trabaja con la carta de compresibilidad. Por ejemplo, habíamos planteado este problema: ¿cuál será la presión necesaria para comprimir 0,8 moles de monóxido de carbono hasta un volumen de 0,1 litros a 400 keV? Y suponiendo comportamiento ideal o usando la carta de compresibilidad generalizada. Muy bien. Tenemos como datos temperatura y volumen. Y nos piden presión. ¿No es cierto? Si tuviéramos temperatura y presión sería muy fácil. Como nos dan temperatura y volumen, es un poco más complicado. Primeramente vamos al caso ideal. Tenemos temperatura y volumen, reemplazamos en la fórmula, número de moles, constante R, temperatura, volumen, usamos las unidades del sistema internacional y obtenemos una presión de 266 bar. La presión necesaria para comprimir es 0,8 moles de monóxido de carbono si se tuviera el comportamiento ideal. Y ahora vamos al caso real. Si nosotros suponemos como primera aproximación que esta es la presión que va a tener el sistema, bueno, vamos al cálculo de las presiones reducidas. Con este resultado calculamos la presión reducida, 7,6, la temperatura reducida 3. Vamos a la carta de compresibilidad generalizada y obtenemos Z igual a 1,2. Bueno, quiere decir que si Z hubiera sido igual a 1, ya está. Termina la cuenta porque va a dar el mismo resultado que el caso ideal. Pero Z es un poco mayor que 1. Eso significa que el gas, a esta presión, va a ocupar un volumen mayor que 0,0001 metros cúbicos. Entonces, eso significa que tenemos que aplicar una mayor presión que la del gas ideal para seguir comprimiendo el gas. Entonces, lo más simple de hacer es multiplicar esta presión por este coeficiente Z que acabamos de hallar. Y así obtenemos una nueva presión de prueba que es 29,8 megapascales. Con esta presión volvemos a calcular la presión reducida, nos da 8,5, la temperatura reducida sigue siendo la misma, y vamos a la carta nuevamente, obtenemos un nuevo valor de Z que es 1,15.
Y así volvemos a calcular el volumen y esta vez nos da un valor bastante parecido al volumen que esperamos. Entonces, podemos considerar que esta presión es la correcta. Por ahí podríamos hacer un nuevo cálculo, la redondeamos a 300 bar y nos quedamos con este valor. Esa es una forma de trabajar cuando tenemos como uno de los datos el volumen del sistema. Si tenemos la presión y la temperatura, es más fácil, es más directo el uso de la carta de compresibilidad generalizada. Bueno, vamos a... No sé si tienen alguna pregunta sobre el factor de compresibilidad Z y cómo se trabaja. Si estuvieron viendo por ahí algunos ejercicios. Siempre, No, por el momento no. bueno, Yo tengo una duda. escuché profe por ahí. Sí. Te escucho. No entendí por qué se calculaba 2 veces la presión. O sea, entendí todo el procedimiento, pero no entiendo el razonamiento de por qué 2 veces hay que calcularlo a la nueva presión. Es que para obtener el valor de Z, nosotros necesitamos un valor de presión y uno de temperatura. ¿No? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Lola. Lola. Entonces, si no tenemos el valor, ese par de valores, presión y temperatura, sino que tenemos, por ejemplo, volumen y temperatura, ¿no? Como en este caso, entonces tenemos que suponer alguna presión para obtener un valor de Z de la carta y ver si con ese valor de Z las cuentas me cierran o no me cierran. Eso es lo que se llama un procedimiento de prueba y error. El primer valor de Z que obtuvimos nos llevaría a un volumen muy elevado, ¿no es cierto? Porque si hacemos la cuenta, nos va a dar, el volumen nos va a dar RT sobre P por Z. Como P lo habíamos obtenido de esa misma ecuación, el volumen va a dar RT sobre P por Z 0,001 metros cúbicos. Pero ahora lo tenemos que multiplicar por el Z que obtuvimos, que era 1,12. Entonces ya nos va a dar un volumen, digamos, 12% mayor. Entonces, esa prueba y error que estamos haciendo no nos hace que cierren las cuentas. Hay un error, tenemos que volver a probar. ¿Y cuál es el criterio para volver a probar? Bueno, si el volumen es mayor que el que nosotros queremos obtener, ¿no? Porque el volumen que queremos obtener es el dato del problema, 0,001 metros cúbicos. Entonces incrementamos la presión para que ese volumen sea menor. ¿Y en cuánto le incrementamos? Bueno, le incrementamos justamente multiplicando por ese valor de Z. ¿No? Porque parece lógico, digamos. Si hay que reducir el volumen en tal proporción, convendrá aumentar la presión en la misma proporción. Entonces, de esa forma, obtuvimos una nueva presión de prueba, que es mayor, que es la de 29,8 megapascales, ¿no? Vamos de vuelta a la cuenta. Entonces, con esta presión, ya entramos de vuelta a la carta de compresibilidad generalizada y tenemos un valor de Z un poco diferente del anterior, un poco más alto, pero bueno, calculamos ahora el nuevo volumen y me da 0,0001026 metros cúbicos. Yo me quedé contento con este valor ya porque difiere en un 2%, un 2-3% del valor original. El valor que teníamos que tener es 0,0001.
Pero podríamos haber hecho, si tenemos ganas, otra prueba más, multiplicando la presión original, digamos, por este 1,15 ahora. Estos 2,66 los podríamos multiplicar ahora por 1,15. Y así nos iríamos aproximando cada vez más al volumen que es dato del problema y al que queremos llegar, ¿cierto? No sé si Lola me Sí, sí, comprendió. sí, sí, se entendió. Muchas gracias. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto es lo que se llama un método de prueba y error, que a veces tenemos ecuaciones de donde no se puede despejar la variable eh, que uno desea despejar. Eso no quiere decir que haya un valor de la variable que satisfaga esa ecuación. Hay que buscarlo, pero es un poco más complicado. Bueno, otra forma de manejarnos como gases reales es utilizar ecuaciones de estado modificadas. Ecuaciones de estado que se basan en la ecuación del gas ideal, pero le agregan otros términos, otras cositas para aproximarse más al comportamiento real de los gases. Y este es el caso de la ecuación que propuso Van der Waals. Como ven acá, tenemos una especie de presión corregida y una especie de volumen molar corregido. Si quitamos estos términos A sobre volumen molar al cuadrado y B, nos queda P por volumen molar igual a RT, ¿no? O sea que vamos a ver un poco que estos dos términos, A sobre volumen molar al cuadrado y el parámetro B, son correcciones que se hacen para que la ecuación de estado, basadas en la ecuación de estado de gas ideal, para que funcione mejor a altas presiones, perdón, y bajas temperaturas. Bueno, una cosa importante que tenemos que saber cuando utilizamos la ecuación de Van der Waals es que estas constantes A y B hay que fijarse bien qué unidades tienen para hacer las cuentas de forma coherente y tienen un valor particular para cada gas. Entonces hay que ir a alguna tabla, ¿eh? En el Moral Iniciativo hay una tabla y tomar esos valores para el gas que nos interese en ese momento. Este término A sobre, yo les había contado que un gas ideal considera que las interacciones entre las partículas del gas son nulas. Pero en realidad hay interacciones de atracción y de repulsión. Este término A, de alguna forma, da cuenta de las interacciones de atracción. Y va a ser importante en la medida que las moléculas estén más o menos próximas entre sí. Por eso va dividido por el volumen molar al cuadrado. ¿Qué significa esto? Si el gas está ocupando un volumen muy alto, este término se hace muy chiquito y esta corrección se va a hacer despreciable, ¿no? Quiere decir que si las moléculas, si el volumen es muy grande, el volumen es muy grande, digo, las moléculas se van a encontrar bastante alejadas una de otra y no van a tener oportunidad de interactuar mucho. Por otra parte, fíjense, bueno, después lo vemos, que es un poco difícil de entender, voy a tratar de explicar. Por otra parte, este B da cuenta del término de repulsión. ¿Qué significa este B? Que el gas, las partículas de gas tienen un volumen que no es despreciable. Entonces, el volumen disponible para el gas
hay que restarle al volumen del sistema el volumen que ocupan las partículas, ¿no? Dicho de otra forma, cada partícula, digamos, para usar una metáfora de estos días, eh, practica el aislamiento social. No quiere que otras partículas se acerquen a más de 1 metro de distancia, porque no quiere contagiarse. Entonces dice, cuando una partícula está llegando, le dice, no, pará, hasta aquí llegamos. ¿Eh? Entonces tiene 1 metro a su alrededor, tienen un volumen que no puede ser ocupado por otra partícula. Sumando todos los volúmenes de las partículas que conforman un mol, eso me da el parámetro B. Un volumen que no puede ser, no está disponible para las demás partículas, que se resta del volumen total. Entonces, este número menos es claro. Este número más es un poco más difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, como la presión es el resultado de los golpes que pegan las partículas en las paredes del recipiente. Pero ¿qué pasa? Cuando una partícula se está acercando a la pared del recipiente, sufre atracción de las partículas que están atrás de ella, se frena un poco y pega con menos fuerza. Entonces la presión observada es menor que la que uno esperaría para un gas ideal, porque las partículas pegan con menos fuerza contra la pared del recipiente. Entonces, para corregir y que siga siendo válida la ecuación del gas ideal, agregamos este término que suma algo a esta presión que es más baja que la esperada. Esa sería un poco la idea de este término de atracción. O sea, mientras más grandes sean las partículas, impactan con menor fuerza en el borde del recipiente. No. Eso sería. No tiene nada que ver el tamaño de las partículas con la fuerza con que impactan en la pared del recipiente. Tiene que ver, pero eso está considerado en la ecuación del gas ideal. Acá lo que estoy diciendo es otra cosa. Imagínense que están todas las partículas lejos de la pared y por ahí una partícula se escapa, hace un viaje hasta la pared para chocar contra ella. Cuando está acercándose a la pared, está por chocar, siente la atracción de las otras partículas que quedaron lejos de la pared y se frena. Entonces pega con menos fuerza. Ah, claro. ¿No? No tiene que ver. Entonces la presión observada es menor que la esperada para un gas ideal. Y por eso se le suma este valor, esta corrección, este término, que la vuelve a transformar en la presión esperada por un gas ideal. Bueno. Igual, eso no tenía un cierto límite, el tema del volumen molar y la atracción y la repulsión, porque mientras más tengas no pueden llegar a repelerse también. Bueno, la repulsión está contemplada en este término B, justamente. O sea, cuando están muy lejos las partículas, el volumen molar es muy grande, entonces esto es despreciable, y acá lo mismo. El volumen molar es muy grande, pero está como denominador de este término se hace también despreciable. Cuando se acercan las partículas, estos dos términos se hacen importantes. Este se hace importante cuando están más o menos cerca. Y este se hace importante cuando están muy cerca, es decir, a muy altas presiones. Y así entre ellos juegan. Por eso, de acuerdo a cuál predomine, tenemos que predomina la repulsión, entonces tenemos un Z mayor que 1, o que predomina la atracción, entonces tenemos un Z menor que 1, ¿no es cierto? Pero los dos están jugando a la vez, digamos. Como regla así sencilla,
yo diría que cuando las partículas están muy juntas, gana la repulsión, termina ganando la repulsión. Y cuando las partículas se alejan, pero no tanto, termina ganando la atracción. ¿Se entiende? Más o menos. Claro, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, acá hay una cuestión matemática que justamente vamos a ver un poco cómo esta cuestión matemática tiene que ver con el hecho de que esta ecuación de Van der Waals de alguna forma predice el comportamiento de los gráficos presión-volumen que vimos en la clase pasada. Voy a refrescar un poco esos gráficos, ya que lo tenemos aquí cerquita. Ven, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Alta presión, alta temperatura, comportamiento de gas ideal, baja la temperatura, se van distorsionando estas isotermas. Acá son hipérbolas, acá van apareciendo puntos de inflexión, cosas raras y acá directamente un quiebre. Muy bien. Volvamos a la ecuación de Van der Waals. Si nosotros desarrollamos, tratamos de despejar el volumen, bueno, tenemos que hacer un desarrollo acá de un factoreo, ¿no es cierto? Que lo estoy haciendo acá, en estas ecuaciones que ustedes pueden revisar después. Acá hice el factoreo, después multiplico toda la ecuación por el volumen molar al cuadrado, me queda esto, reagrupo los términos, y fíjense lo que me queda. Me queda un polinomio con el volumen elevado al cubo. Un polinomio en grado 3 de volumen. Una constante multiplicada por el volumen al cubo, otra constante por el volumen al cuadrado, otro coeficiente por el volumen, y otro término independiente. Yo no sé si ustedes recuerdan de algún curso de álgebra que una ecuación de tercer grado tiene, un polinomio de tercer grado tiene 3 raíces, y esas pueden ser o bien 3 raíces reales, o bien 2 raíces reales, 2 raíces imaginarias y una real. O bien puede ser 3 raíces reales coincidentes, que tienen el mismo valor. Bueno, eso lo podemos ver si nosotros representamos el volumen en función de la presión, de alguna forma nos arreglamos para representar el volumen o la presión en función del volumen, a partir de la ecuación de Van der Waals, y tenemos este tipo de curvas. Entonces, fíjense, acá tenemos como parámetro la temperatura, ¿no es cierto? Esta es una temperatura alta, esta es una temperatura un poco más baja, en realidad es la temperatura crítica, o lo que Van der Waals me dice como la temperatura crítica, y esto es una temperatura un poco más baja que la anterior. Entonces, acá, si nosotros tomamos esta temperatura y esta presión, resolvemos la ecuación de Van der Waals, resolvemos esa ecuación de tercer grado, y tenemos una sola solución real y 2 imaginarias que no tienen sentido físico. Bueno, en cambio, si bajamos la temperatura, por ejemplo, hasta este caso, fíjense acá, tenemos esta curva que representa la temperatura, y tenemos la presión que corta esta curva en 3 puntos diferentes. Aquí tenemos entonces las 3 soluciones reales de las que les hablaba. ¿Okay?
¿Pero esto tiene sentido físico? Bueno, esta del medio no tiene sentido físico, porque acá, aparte, la ecuación de Van der Waals predice una barbaridad, que es que el volumen aumenta con la presión. Eso nunca podría ser. O sea que esta parte no la podemos olvidar. Pero esta solución y esta solución corresponden, al menos cualitativamente, con cierta aproximación, al volumen del vapor y al volumen del líquido para un gas que está por debajo del punto crítico. O sea que la ecuación de Van der Waals, con ese término de atracción que contiene, de alguna forma, contempla que el gas pase al estado líquido y predice un volumen molar del líquido. Ese es el gran mérito de la ecuación de Van der Waals. Fíjense que cualitativamente estamos describiendo muy bien el comportamiento de un gas real. Esta curvita que sube y baja de acá, en realidad nosotros sabemos que es una línea recta que une el punto del líquido con el punto del vapor, como vimos en el gráfico anterior. Y en el medio de esto no vamos a tener una única fase, sino que vamos a tener una mezcla de dos fases. Bueno, ¿cómo trabajamos? Bueno, acá están los parámetros de Van der Waals, A y B, tomados de Moram y Shapiro para estos cuatro gases. ¿Cómo usamos la ecuación de Van der Waals? Bueno, acá al revés que en el caso de la carta de compresibilidad generalizada. Si tenemos el volumen molar como dato, el uso es directo, porque no tenemos que resolver una ecuación de tercer grado, ¿no? Entonces, directamente, si tenemos el volumen como dato, vamos acá, reemplazamos, y podemos despejar tranquilamente P o T, lo que se quiera. No hay ningún problema. Ahora, si tenemos presión y temperatura como datos, esto, para el uso de la carta, era muy fácil, pero para la ecuación de Van der Waals es lo más complicado. Podemos intentar resolver la ecuación de tercer grado que aparece con alguna calculadora moderna que la resuelve, ¿no es cierto? O podemos hacer, como antes, un procedimiento de prueba y error. Proponer un volumen molar, ¿no? Se puede partir del volumen molar de gas ideal, y calcular, bueno, la temperatura, o sea, la temperatura o la presión, de acuerdo a lo que haga falta, o elegir ¿qué vamos a calcular? Temperatura o presión. Si vemos que coincide con el valor, entonces terminamos. Y si no, vamos ajustando, probando con otro volumen molar. Bueno, y acá les propongo que hagan el mismo ejercicio que les mostré para 0,8 moles de monóxido de carbono 400 Kelvin. Bueno, acá estoy un poco repitiendo lo anterior. Después lo pueden leer. Bueno, después de que Van der Waals propuso esa ecuación, que fue por supuesto un gran avance para ese momento, creo que hace un par de siglos que ocurrió. Bueno, después hubo otros que dijeron, bueno, basémonos en la ecuación de Van der Waals, pero hagamos unos toquecitos, cambiemos unas cositas, para que se ajuste mejor a los datos experimentales. Y así propusieron, Redlich y Kwon propusieron esta ecuación,
que es muy parecida a la de Van der Waals, pero que acá este parámetro A, en lugar de estar dividido por el volumen molar al cuadrado, está dividido por todas estas cosas. Y nada, lo que hay que tener en cuenta es que si vamos a usar la ecuación de Redlich y Kwon, vamos a tener que buscar en otra tabla los parámetros A y B de los distintos gases, porque no son los mismos que los que se usan para la ecuación de Van der Waals. Y acá, por ejemplo, hay una lista de parámetros A y B de Redlich y Kwon para distintos gases, tomados también del libro de Moral Initiative. Entonces, bueno, acá termino con distintas ecuaciones de estado de gases puros y entramos, creo que tengo un poco de tiempo. Sí, somos los 20 recién, así que vamos a entrar en lo que son lo que se llama mezcla ideal de gases reales. Bueno, lo que vimos hasta ahora, entonces, valía para gases puros. Hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, oxígeno, etc. ¿Qué pasa si tenemos una mezcla de dos gases? Bueno, hay métodos aproximados, como dice acá, que nos permiten, por ejemplo, dada una presión y temperatura, hallar el volumen de esa mezcla. Y estos tres métodos se basan, digamos, en la carta de compresibilidad generalizada. O sea que volvemos de vuelta a nuestra carta de compresibilidad generalizada. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos calcular la presión reducida, la temperatura reducida, ahora ya no tenemos un gas puro, tenemos una mezcla. ¿Y cuál es la temperatura crítica de esa mezcla? No la vamos a encontrar en ninguna tabla. Entonces, como primer método propuesto por Kai, surgió el llamado método pseudocrítico. Este es el primer método que vamos a ver. Después veremos el de las presiones parciales y el de los volúmenes aditivos. Bueno, ¿qué dice el método de pseudocrítico o de Kai? Dice que calculamos la presión y temperatura crítica de la mezcla como promedios pesados de los componentes puros. Y el factor de peso que usamos va a ser la fracción de ellos. ¿Qué dice el método de Dalton? El de las presiones aditivas. Suponemos, tenemos una mezcla de dos gases, gas 1 y gas 2, en un volumen determinado, ¿no? Entonces, obtenemos la presión que tendría ese gas, el gas 1 puro, ocupando ese volumen, sacando el gas 2 por un momento del sistema. Y eso lo tenemos, como es un gas puro, ahora lo tenemos con la carta de compresibilidad generalizada sin problema. Luego sacamos nuestro volumen, el gas 1, ponemos el gas 2, y de vuelta, vía carta de compresibilidad generalizada, obtenemos una nueva presión. Y después sumamos estas dos presiones, la presión del gas 1 puro más la presión del gas 2 puro, ocupando ese mismo volumen, y obtenemos la presión total. Eso es el método de Dalton, el de las presiones parciales. Pero ahí no estás considerando que, digamos, la presencia de otro gas no está afectando el comportamiento del tuyo. O sea, no es lo mismo. Exactamente, no estamos despreciando, digamos,
todo lo que puede cambiar el volumen por el hecho de que, por ejemplo, estos gases, el gas A con el gas B, se atraigan entre sí mucho más que lo que se atraen A con A y B con B, por ejemplo. Esas cosas las vamos a despreciar cuando hablemos de gases, pero sí las vamos a tener en cuenta cuando hablemos de soluciones. Entonces vamos a ver que hay un volumen de mezcla, una entropía de mezcla, etcétera, etcétera. Pero es muy buena tu pregunta. Sí. Suponemos que los dos gases están en el mismo recinto, pero cada cual hace su juego, digamos, sin preocuparse de lo que hace el otro. Por supuesto van a competir por ocupar el volumen, ¿cierto? Y por eso, digamos, es que se suman las presiones. Eso es un poco la idea. Pero se entendió más o menos el concepto de la presión que ocuparía el primer gas en ese volumen, más la presión que ocuparía el segundo gas en ese volumen, eso nos da la presión total. Y, digamos, la diferencia con el otro es que en este caso no estaban multiplicados ninguno de los dos por su fracción molar, ¿o no? Porque en el método de Kay es lo mismo, pero a cada uno lo multiplicás por la fracción molar. Claro, el método de Kay es distinto desde el arranque, digamos, ¿no es cierto? Ahí no estamos sumando dos contribuciones del gas al total. Estamos haciendo otra cosa. Estamos calculando una presión crítica promedio y una temperatura crítica promedio. Ahora lo vamos a ver en detalle. Lo que son parecidos, son comparables, son los métodos de Dalton y Amagat. Porque el método de Amagat, ¿qué dice? Vamos a suponer que tenemos como dato presión y temperatura, ¿no? Entonces, mediante la carta, buscamos o tenemos el volumen que ocuparía el primer gas a esa presión y temperatura. Lo mismo hacemos mediante la carta para el segundo gas, qué volumen ocuparía esa presión y temperatura. Sumamos estos dos volúmenes y obtenemos el volumen total. O sea que el método de Dalton es útil cuando tenemos, por ejemplo, temperatura y volumen. El método de Amagat es útil cuando tenemos presión y temperatura. Pero vamos a ver que el método de Dalton no es tan preciso como el método de Amagat. O sea que, como conclusión, vamos a ver que de estos tres métodos, el de Dalton es el que peor resultados nos da. Muy bien, entonces empezamos con el método pseudocrítico o de Kay. Para eso, tenemos que repasar un poquito a qué llamamos promedio pesado, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un gas, o sea, 90% de hidrógeno y 10% de nitrógeno, ¿no? Posiblemente la presión crítica de esa mezcla se aproxime a la del componente que está en mayor proporción, el hidrógeno. Entonces no podemos hacer un promedio aritmético de las dos presiones críticas o las dos temperaturas críticas, sino que tenemos que hacer algo un poquito más elaborado, que es un promedio pesado. El promedio pesado, como dice acá, utiliza factores de peso. Y los factores de peso que vamos a utilizar son las fracciones molares. Concretamente, la temperatura crítica de la mezcla la vamos a calcular, no lo escribí acá, lo podría haber escrito como temperatura crítica igual, temperatura crítica del gas 1 por fracción molar del gas 1, más temperatura crítica del gas 2 por fracción molar del gas 2. ¿Eh? Y con la presión crítica lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la mezcla va a ser en este caso equimolar.
un mol de nitrógeno y un mol de metano. Y nos dan la presión y temperatura, nos pide qué volumen ocupa. Muy bien. Entonces, el método pseudocrítico, lo primero que hace es, bueno, calcular las fracciones molares, que es muy fácil, porque es 1 sobre 1 más 1, 2, 0,5, ¿no? Un mol sobre 2 moles, la presión molar de cada gas, 0,5. Y después calculamos los parámetros pseudocríticos. Buscamos la presión crítica, por ejemplo, presión crítica y temperatura crítica del nitrógeno, obtenemos estos valores, presión crítica y temperatura del metano, obtenemos estos valores, y vamos a calcular entonces la presión crítica de la mezcla. Entonces hacemos, fíjense, 3,39 por 0,5 más 4,64 por 0,5. Y esto nos da más o menos 4. Fíjense, un valor intermedio entre la presión crítica del nitrógeno y la presión crítica del metano, ¿no? Esto como para que ustedes chequeen sus cuentas. Lo mismo para la temperatura crítica. Sería 126 Kelvin por 0,5 más 191 por 0,5 y esto nos da 158,5 Kelvin, intermedia entre 126 y 191. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, qué suerte. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Calculamos presión crítica, presión reducida y temperatura reducida de esa mezcla, suponiendo que estas son sus presiones y temperaturas críticas, ¿no? Su presión y temperatura crítica. Entonces dividimos 50 dividido 4, me da más o menos 12,5. Y 315 dividido 158 me da más o menos 2. Entonces, ahora vamos a la carta. ¿Se acuerdan de la carta? Entramos por abscisas con P reducida a 12,5. Vamos a la curva de temperatura reducida igual a 2 y obtenemos en ordenada Z igual a 1,3. Y bueno, ya está casi todo listo, porque directamente ahora aplicamos la fórmula. Volumen molar es ZRT sobre P, el volumen total será ZNRT sobre P, con N igual a 2 en este caso, porque son 2 moles de mezcla. Entonces Z 1,3 por 2 moles, por R, por la temperatura del sistema, sobre la presión que acá la pasé a Pascal. Y me da 136 centímetros cúbicos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo me perdí un poco a partir del punto 3. ¿Qué significaba PR? PR es la presión reducida, es el cociente entre la presión del sistema y la presión crítica. Entonces, la presión crítica la calculamos acá, la de la mezcla, digamos. Y la presión del sistema es esta, 50 megapascales. Entonces dividimos 50 sobre 4, aproximadamente nos da 12,5. Presión reducida, 12,5. Sin dimensiones, la presión reducida no tiene unidad. ¿Está mejor ahora? Sí, ahí está, buenísimo. Y con eso íbamos a la carta, genial. Y lo mismo con la temperatura reducida. Y después vamos a la carta. Claro, genial. Calculamos el factor de compresibilidad. Bueno, fíjense, les paso, de vuelta les comento. Z igual a 1,3 es distinto de 1, no hay un comportamiento de A. Se aparta, digamos, un 30% del comportamiento ideal.
Vamos al método de Danton. Bueno, acá es un poco más complicado porque tenemos que dar el volumen. Entonces, hacemos un método de prueba y error, como hicimos en el ejercicio del monóxido de carbono. Y finalmente, obtenemos sucesivos valores de Z para cada gas, ¿no es cierto? O sea, primeramente, en el caso del nitrógeno, acá usé el B'R del Moran y Shapiro para hacer el cálculo directo. Bueno, de alguna forma llegamos a un volumen y con este volumen calculamos el B' reducido, como dice en el método que está en el Moran y Shapiro, y obtenemos las presiones que ocuparía primeramente ¿cómo eran los gases? El nitrógeno y el metano. Esta es la presión que tendría el metano ocupando todo el volumen. Esta es la presión que tendría el nitrógeno y el metano ocupando todo el volumen respectivamente. Sumamos las dos presiones y tenemos una presión de 53 megapascales. Con la hipótesis de que el volumen era este. Bueno, habría que hacer un pequeño ajuste, pero lo hacemos acá. Y finalmente llegamos a un volumen de 110 centímetros cúbicos. Yo tengo una duda. ¿Cómo hacemos con el volumen prima reducido y la temperatura reducida para buscar en la carta y sacar la presión? Porque entiendo cómo sacar Z con presión y temperatura, pero no con el volumen. Bueno, yo no les expliqué eso. Yo les expliqué un método de prueba y error. Pero, si ustedes miran en la carta, acá hay unas líneas punteadas. Ese es el volumen reducido prima. Está bien. A ver. Acá también está. Ese es el volumen reducido prima. Ustedes tendrían que leer en el Moran y Shapiro cómo se utiliza. Yo no lo explico acá en la teórica, y la verdad que no me lo acuerdo. Yo les planteo simplemente que cuando tenemos el volumen como dato, lo que pueden hacer es suponer una presión y hacer por prueba y error, ¿no es cierto? Suponer una presión, calcular el volumen y si ese volumen da mayor que el que tenían como dato, aumentan la presión y así sucesivamente hasta que el volumen, hasta que encuentren una presión tal que el volumen que obtengan sea igual al dato que les dan en el problema. Por eso, Y el volumen reducido y el volumen prima reducido son sinónimos. no son sinónimos. Porque el volumen reducido, hay una ecuación que está en el Moran y Shapiro que permite calcularlo. No es el cociente entre el volumen del sistema y el volumen crítico. No es eso.
es otra cosa, que no recuerdo la ecuación en este momento. El prima es otra cosa. El prima es otra cosa. La fórmula está en el Ah, líquido de Morán y Zafiro. Hay que consultarlo ahí. y el que aparece en la carta igual no es el prima, es el volumen reducido. Lo que aparece en la carta es el prima. Ah, está bien, está bien. Acá, digamos, no puedo ampliarlo, pero en algún lado dirá chiquito B'(R), para las líneas punteadas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, creo que dice. No, ahí dice temperatura reducida. Pero estas líneas son de B'(R). A ver. ¿Ven? 3, 3,5, 4 son B'(R). Claro. Pero lamentablemente no, yo no uso ese método y no recuerdo la fórmula. Si ustedes prefieren usar ese método o tal vez en problemas les expliquen ese método, bien, lo pueden usar. Está en el Morán y Zafiro. Tiene la ventaja de que no hay que hacer prueba y error, ¿no es cierto? Vamos directamente entramos, si tenemos datos de volumen, entramos por temperatura reducida, por ejemplo, B'(R), obtenemos presión, obtenemos Z. Y si tenemos presión reducida y B'(R), vamos de la misma forma a la carta y obtenemos Z. Bueno, estábamos entonces con el método de Dalton, ¿no es cierto? Finalmente el método de Amagat, que para este caso, como tenemos presión y temperatura como datos, resulta bastante fácil. ¿Por qué? Con la presión y temperatura calculamos presión reducida y temperatura reducida para el nitrógeno y para el metano, 14,7 y 2,7. Lo mismo hacemos, para el nitrógeno, presión reducida, temperatura reducida, para el metano, presión reducida y temperatura reducida. A partir de los datos de presión, de temperatura, de presión crítica de cada gas y temperatura crítica de cada gas. Entonces, de la carta de compresibilidad obtenemos un valor de Z para el nitrógeno, 1,36, y un valor de Z para el metano, 1,24. Entonces, primeramente calculamos el volumen que ocuparía el nitrógeno a esa presión, ¿no es cierto? Entonces, con el Z del nitrógeno, por el número de moles del nitrógeno, RT sobre P, obtenemos 71 centímetros cúbicos. Lo mismo para el metano. Hacemos 1,24 por 1 por R, por temperatura que es 315 sobre P, que es 50 megapascales, y obtengo 65 metros cúbicos. Entonces el volumen molar me da 136 centímetros cúbicos, ya diciendo el pasaje de unidades. Bueno, entonces, en este ejemplo un poco, resumo los distintos métodos que hay para calcular para hacer cálculos con mezclas de gases reales, ¿no? Mezclas ideales, en el sentido de que no interactúan entre sí los distintos gases. Y vemos que el método de Kay y el método de Amagat parecen ser los mejores métodos porque dan exactamente el mismo resultado para el volumen, ¿cierto? En cambio, el método de Dalton
da un volumen bastante más chico que el de los otros dos. Bueno, yo diría, primeramente preguntas, por supuesto. Voy a dejar de compartir. Y si no hay preguntas, pasamos a un intervalo a tomarnos un cafecito, no más, hasta las 5:15. Arrancamos entonces. Bueno, esta clase creo que todavía no está subida. La estuve retocando un poquito recién. La doy como para que ustedes puedan avanzar en la serie de problemas sin mayores complicaciones. Con esta explicación sumada a las que les van a dar Edith, Anita, Bernarda y Elise, la idea es que vayan entendiendo estos problemas. Arrancamos con algo que puede ser bastante árido para ustedes, ¿no? Yo les quiero explicar un poquito hacia dónde vamos. Nosotros estamos hablando de procesar alimentos, ¿no es cierto? Y ¿qué tiene que ver cómo se comprimen o expanden los gases en esta cuestión? Bueno, primeramente tenemos que conocer, por ejemplo, el comportamiento del agua, cuándo el agua se transforma en vapor, cuándo no. Por ejemplo, saber que el agua, si está sometida a presión, va a tener una temperatura de ebullición mayor. Podemos someter a los alimentos en un autoclave a un proceso de esterilización, por ejemplo, a temperaturas mayores de 100 grados. Los alimentos, la industria alimenticia necesita muchas veces de la refrigeración. La refrigeración es un proceso que combina compresiones, expansiones y cambios de estado de gases. Digamos, a esta finalidad apuntamos, más allá de que ustedes tengan una base de fisicoquímica importante, sólida, porque eso les va a ayudar a entender todos los procesos de los alimentos. Así que yo diría que tratemos de entender esta parte que puede resultarles algo árida, algo alejada de la carrera, como pensando que es un poco una base para construir después un edificio muy lindo encima. La base por ahí no es tan vistosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver un poquito así como algunos parches que les voy a dar como para que puedan ir resolviendo la primera serie. Entonces vamos a estudiar procesos simples efectuados por un gas que involucra el intercambio de trabajo y de calor. Estos procesos estudiados pueden ser reversibles o no. Esto debería estar aclarado desde el enunciado. Ya vamos a ver qué es un proceso reversible. Por ahora queda como una cuestión a estar atento. ¿Mi proceso es reversible o no? Bueno. Y para los gases, si bien acabamos de ver un montón de cosas acerca de los gases reales, vamos a suponer en principio que hay un comportamiento ideal de los gases que vamos a someter a distintos procesos, ¿cierto? Bueno, y para entender un poco estos procesos,
aquí va a haber, de entrada vamos a ver que hay un manejo con la energía, ¿no? La mayoría de los, o muchos procesos que experimenta un gas involucran un intercambio de energía. Y por eso tenemos que formular medio apuradamente, aunque después lo vamos a ver con más detalle, la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley termodinámica? Bueno, nos dice que la energía de un sistema se conserva. Un sistema es el conjunto de materia que tenemos bajo estudio. Por ejemplo, vamos a ver ahora que nuestro sistema va a ser muchas veces un recipiente en el cual está contenido un gas, ¿no es cierto? Nuestro sistema va a ser el gas contenido en ese recipiente. ¿Qué significa que la energía se conserva? Bueno, significa que la energía que entra en un sistema menos la que sale es igual a la que se acumula. ¿No? No hay creación de energía ni hay destrucción de energía. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Y esos tres términos los llamamos lo que se acumula delta U, el cambio de la energía interna del sistema. Si lo que entra es mayor que lo que sale, se acumula energía en el sistema y delta U es mayor que cero. La energía interna final es mayor que la energía interna inicial. Delta U entonces siempre es final menos inicial. Bueno, ¿y ese delta U qué va a ser? El calor absorbido menos el trabajo entregado. ¿Esto quiere decir que los sistemas siempre absorben calor y siempre entregan trabajo? No. Pero si hubiera un caso en el que el sistema no absorbe calor, sino que entrega calor, bueno, ese Q, calor absorbido, tendría un valor negativo. Q negativo, entonces, significa que el sistema cede calor al entorno, al medio en que está. De la misma forma, el trabajo, W positivo es trabajo entregado, y W negativo es trabajo absorbido. Bueno, el trabajo entregado puede ser de distintos tipos, mecánico, eléctrico, magnético, pero por ahora nos va a interesar el trabajo mecánico, exclusivamente. Entonces, calor y trabajo, les insisto ahora y varias veces, son mecanismos de intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Calor y trabajo no indican el contenido de energía del sistema, sino que son lo que se llama energía en tránsito. Energía que cambió de un sistema a otro. En cambio, la energía interna sí es una propiedad del sistema. Conclusión, la energía interna, propiedad del sistema, puede cambiar de un estado inicial a uno final, y calor y trabajo son energías intercambiadas, modos, mecanismos en que la energía, en que el sistema intercambia energía con el entorno. Como trabajo o como calor cuando no la podemos identificar como ningún tipo de trabajo. Es intercambio de energía. Muy bien. Y un tipo de trabajo mecánico que intercambian, sobre todo los gases, es el trabajo de expansión. Si nosotros tenemos un gas que ocupa un recipiente, un gas en un recipiente, pero ese recipiente tiene una pared móvil, es hermético, pero tiene una pared que puede moverse, estamos hablando, por ejemplo, de un cilindro y un pistón, ¿no? El ejemplo cotidiano, fácil de entender, de un cilindro y un pistón es una jeringa, ¿no es cierto? La jeringa tiene un émbolo, un pistón que lo movemos y podemos comprimir o expandir el gas que está dentro. Si le sacamos la aguja a la jeringa y le tapamos el agujerito que tiene,
Bueno, tenemos un sistema cerrado con un cilindro y un pistón. Por supuesto que no solo la jeringa es un ejemplo de cilindro y pistón, sino que en muchas máquinas existen sistemas de cilindro y pistón. Por ejemplo, en el interior del motor de un auto. Entonces vamos a ver cómo se calcula el trabajo de expansión cuando tenemos un gas encerrado en un cilindro y ese gas de alguna forma mueve un pistón aumentando el volumen o disminuyendo el volumen. Bueno, para calcular el trabajo, nosotros partimos de la física que nos dice que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Como en nuestro caso la fuerza y el desplazamiento van a estar en el mismo sentido, nos tenemos que olvidar de que son vectores y directamente hacemos el producto del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y obtenemos el trabajo. Eso viene de la física, digamos. Acá les muestro un ejemplo de lo que es un cilindro y un pistón, por ejemplo, del motor de un auto. Fíjense. Acá adentro tenemos a nuestro gas. Por ejemplo, este gas puede ser un gas que calentamos súbitamente mediante una reacción de combustión, quemamos nafta en presencia de oxígeno y obtenemos gases de combustión muy calientes. Esos gases van a empujar este cilindro, se van a expandir, van a empujar este cilindro hacia abajo y van a realizar un trabajo de expansión. Ese trabajo de expansión, bueno, se puede transmitir mecánicamente mediante lo que se llama una biela y un cigüeñal a un eje que a su vez hará que giren las ruedas de un auto, por ejemplo. Bueno, acá está el detalle de un cilindro de un auto, por ejemplo. Acá, bueno, son detalles que propongo para ilustrar nada más, porque no tienen mucha importancia para nosotros. Importante, el gas encerrado en el cilindro y el pistón, que es una pared móvil de este recipiente. El pistón puede moverse. Entonces vamos a ver acá cómo se calcula el trabajo de expansión. Y para eso hablamos de un diferencial de trabajo. ¿Por qué un diferencial de trabajo? Bueno, porque tal vez la fuerza ejercida por el gas sobre este pistón puede ir cambiando a medida que el pistón se desplace. No necesariamente la fuerza va a ser siempre la misma. Entonces tenemos que desplazar el pistón un poquitito, calcular un diferencial de trabajo, un pequeño trabajito hecho en ese desplazamiento, ver si ahora la fuerza se mantiene constante o cambió, volver a calcular otro diferencial y así sumar todos estos trabajitos y tener un trabajo total. Bueno, pero por ahora pensamos entonces en este diferencial de trabajo. Este trabajo que se realiza cuando el pistón se desplaza, tiene un pequeño desplazamiento, y este pequeño desplazamiento lo llamamos diferencial X. Entonces, sabemos trabajo, fuerza por desplazamiento. La fuerza es la que está ejerciendo el gas sobre el pistón, o la fuerza neta ejercida. El desplazamiento es diferencial X. Multiplicamos, tenemos diferencial de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un gas, tenemos que pensar que presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, fuerza va a ser igual a presión por área. Por otro lado,
si pensamos que este pistón cuando se desplaza cambia su volumen, ¿cuánto cambia su volumen? Bueno, el cambio del volumen va a ser el volumen de este cilindro, fíjense, este es un tintero amarillo, podemos pensarlo como el diferencial X que está acá, por el área que está acá. Este cilindrito amarillo tiene un volumen que es diferencial X por el área de la base del cilindro. Entonces, despejamos el diferencial X y nos queda el diferencial de volumen sobre el área. Conclusión, el diferencial de trabajo, acá reemplacé fuerza como presión por área, acá reemplacé diferencial de desplazamiento por diferencial de volumen sobre área, y nos queda presión por diferencial de volumen. Muy bien. Ahora, esto, escribí que el trabajo es fuerza, es presión por diferencial de volumen, esto vale siempre y cuando se trate de un proceso reversible. O sea, eso significa que la fuerza neta aplicada sobre el sistema sea igual a la presión por el área. A veces hay una fuerza de rozamiento que se opone, entonces ya tenemos que cambiar un poquito el concepto. Pero si el proceso es reversible, esta expresión es válida. Entonces acá nos plantea un problema, un ejercicio. Dice, calcular el trabajo de expansión realizado por 2 metros cúbicos de oxígeno que se expanden reversiblemente hasta alcanzar un volumen de 5 metros cúbicos a 40 grados centígrados. Presión inicial, 1 atmósfera. Bueno, entonces, fíjense una cosa, el proceso ocurre a 40 grados centígrados. Todo el proceso, del inicio al fin, va a estar a 40 grados centígrados. Entonces vamos a decir que este es un proceso isotérmico. Muy bien. Segundo, el volumen pasa de 2 a 5 metros cúbicos. Aumenta el volumen. Es una expansión. Estamos hablando de una expansión isotérmica. Y aparte nos dicen que es un proceso reversible, entonces es una expansión isotérmica reversible. Y nos da la presión inicial. Bueno, ¿cómo podemos realizar esto? Bueno, en un sistema cilindro y pistón, que para que sea reversible, no tiene que tener rozamiento. Y después, bueno, vamos a ver que las componentes del entorno, en este caso, van a ser un reservorio de calor, o sea, algo que recibe o intercambia calor con el sistema, por ejemplo, un baño termostático, para mantener la temperatura constante, intercambiando calor, y va a haber un depósito de trabajo, algo que recibe el trabajo ejercido o realizado por el sistema. Entonces, la temperatura que era de 40 grados centígrados o Celsius, la pasamos a Kelvin, nos da 313 Kelvin. La presión inicial en una atmósfera, el volumen inicial 2 metros cúbicos, el volumen final 5 metros cúbicos, el gas que es oxígeno, cosa que no importa mucho, y el proceso es una expansión isotérmica, reversible. Bueno, dijimos que si el trabajo es reversible, el diferencial de trabajo lo podemos escribir como presión por diferencial B. Pero, como estamos suponiendo gas ideal, es otra proposición implícita en el problema, reemplazamos la presión por nRT
sobre B. Reemplazamos la presión utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Por ejemplo, bueno, fíjense, como no tengo N, R y T, lo reemplazo directamente por el producto de P1 por D1, que sí son datos. ¿Mm? ¿Por qué lo podemos reemplazar? Yo sé que P por B es igual a NRT en cualquier punto de mi proceso. Como no tengo N, me resulta más fácil reemplazar NRT por P1B1, ¿no? Porque yo sé que P1B1 es igual a NRT1, pero T1 es la temperatura del proceso, que es isotérmico. Ah, claro, genial. Entonces reemplazo NRT por P1B1. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tengo mi diferencial de trabajo. Pero yo les dije que tengo que sumar todos esos trabajitos que realiza paso a paso el sistema para ir desde el volumen inicial hasta el volumen final B2. Y esa forma, esa suma de todos esos pasitos es en definitivo una integral. Es esta integral del diferencial de trabajo. Si integramos el diferencial de trabajo, ¿no?, nos da el trabajo directamente. Y de este lado tenemos la integral de todo esto que está acá. Y es lo que copié acá. ¿Entre qué límites integramos? Bueno, vemos que la variable a integrar es el volumen. Entonces integramos desde un volumen inicial de 1 hasta un volumen final de 2. Y esta integral sale P1 y D1 afuera, que son constantes, me queda la integral del diferencial de B sobre B. Nos parece un poco raro por el nombre de la variable B, pero si pensamos que esa, en lugar de B ponemos X, imaginamos que en lugar de B está X, nos queda la integral de 1 sobre X, diferencial X. Y esa integral es el logaritmo de X, logaritmo natural de X. ¿Sí? Recordamos un poquito de análisis 1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la integral, ponemos la primitiva, que es logaritmo natural de B, integramos entre los límites B2 final, B1 inicial, nos queda, por regla de Barrow, nos queda logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1, pero cuando nos queda una diferencia de logaritmos, siempre nos conviene escribirlo como logaritmo del cociente. Ya es lo que hice yo acá. O sea que acá hay un montón de pasitos que yo me salteé, ¿cierto? Y pongo el resultado final. Fíjense, el logaritmo de este cociente no tiene, nos queda sin unidades. Eso es bueno cuando calculamos un logaritmo. Calcular el logaritmo de algo que no tenga unidades siempre es una buena cosa. Y acá tenemos, todo este logaritmo nos queda sin unidades, por supuesto, y acá tenemos un producto de presión por volumen. Presión por volumen, fíjense, presión por diferencial de volumen es diferencial de trabajo. Esta tiene que ser unidades de trabajo. Si ponemos presión en pascales, volumen en metros cúbicos, este trabajo nos va a dar en el sistema internacional el Joule. En la unidad del sistema internacional de trabajo, que es el Joule. Bueno, hacemos la cuenta y nos da 185.700 Joule, que para hacer un número más chiquito lo transformamos en kilojoule.
185,7 kilojoules. 2,5 vendría a ser el cociente entre 5 metros cúbicos volumen final y 2 metros cúbicos volumen inicial. Esto es el producto de presión inicial, el volumen inicial, y esta es la cuenta final. Bueno, muy bien. Voy a hacer una pregunta ahora que se basa en todas las cosas que fuimos viendo así, que ustedes por ahí todavía no terminaron de digerir, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿el sistema va a intercambiar calor? ¿Qué les parece? No es fácil. Y les voy a dar una pista. Vamos a contestar primero la segunda pregunta. ¿El sistema va a tener un cambio de su energía interna? ¿Mm? Volvemos acá al dibujito, ¿no es cierto? Tengo mi sistema, un gas ideal que evoluciona a temperatura constante. ¿Va a cambiar su energía interna? Pueden responder, ¿eh? Anímense, total. Es por sí o por no, digamos. Me parece que no, pero si me pedís justificarlo, no lleva tanto. A ver, estamos suponiendo que se trata de un gas ideal. ¿Cuáles son las dos características que tenía un gas ideal que vimos en la clase pasada? La primera es que cumple con la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Y la segunda cuál era? La energía interna era función únicamente ¿de qué? De la temperatura, ¿o no? Exactamente, de la temperatura. Muy bien. Entonces no, porque la Entonces, temperatura es constante. como la temperatura no cambió, porque estamos hablando de un proceso isotérmico, y estamos hablando de un gas ideal, la energía interna tampoco va a haber cambiado. O sea, el cambio de la energía interna es cero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Volvemos a la primera pregunta. ¿El sistema intercambió calor? Vamos a una pregunta más elemental. ¿El sistema intercambió trabajo? Sí, no, trabajo sí. Trabajo sí, es lo que acabamos de calcular. ¿Qué le pasó al sistema? ¿Absorbió trabajo o entregó trabajo al entorno? Entregó. ¿Entregó trabajo? Prende la cámara si querés, y tenés la cámara, prende la que está hablando, así vas entreteniendo el diálogo. El sistema entregó trabajo, correcto, porque ese trabajo que calculamos es positivo. ¿Y tiene lógica eso? Sí, tiene lógica, porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Cuando el sistema se expande, digamos, aumenta su volumen, entrega trabajo al entorno. Cuando ese pistón se mueve hacia afuera, digamos, empuja alguna maquinaria, algún mecanismo, realiza un trabajo. Es trabajo positivo. Muy bien. Pero ya estamos de acuerdo, creo, que intercambió trabajo. Ahora podemos pensar si intercambió calor. ¿Qué tendríamos qué ley nos conviene visualizar ahora?
Vamos a visualizar una ley que vimos recién. Esta. Primera ley de la termodinámica. Delta U igual a Q menos W. Delta U es 0. Claro. Acabamos de decirlo, ¿cierto? El trabajo tiene un valor positivo. Si delta U es 0, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué me queda? Q menos W igual a 0. O sea que Q igual a W. Q Sí, igual a W. Acordémonos de eso, ¿no es cierto? Vamos acá. ¿Qué pasa? El sistema realizó trabajo, perdió energía, pero por otro lado se mantuvo a temperatura constante. Entonces, su energía interna es constante. Entonces, si no gastó su energía interna, tiene que haber venido energía de otro lado para compensar el trabajo que entregó. ¿No es cierto? Y ese es calor, ese otro tipo de energía es calor absorbido desde el entorno. O sea, perdón, me fui a otro. Acá. Entregó 185,7 kilojoules de trabajo y absorbió 185,7 kilojoules de calor. Entonces, Q igual a W igual a 185,7 kilojoules. Entonces, ¿qué le pasó al sistema? La energía que perdió como trabajo entregado la recuperó como calor absorbido. Los dos son positivos, porque el trabajo entregado es positivo y el calor absorbido también es positivo. Y así fue como lo definimos. Calor absorbido positivo, trabajo entregado positivo. Así fue que lo definimos. Eso es lo que se llama la convención técnica de la termodinámica. La conversión que se utiliza cuando pensamos sobre todo en máquinas térmicas. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces. Vuelvo a insistir. El sistema entregó trabajo y para no cambiar su energía interna recibió calor del entorno, del medio. ¿Qué le sucedió por otra parte al entorno, a lo que rodea al sistema? Bueno, el entorno recibió trabajo por un lado, ¿no? O sea, seguramente entregamos trabajo a un depósito de trabajo que hay en el entorno, y por otro lado, el entorno le entregó calor al sistema, ¿no? Ese calor que absorbió el sistema provino del entorno, típicamente de mi baño termostático. Mi baño termostático, para que el sistema no se enfriara, tuvo que entregarle calor. ¿Importó que el gas era oxígeno? ¿Qué les parece? no. No, porque es un gas ideal. Cualquier gas ideal que hubiéramos puesto, con ese volumen inicial, y esa presión inicial, y esa temperatura, hubiera tenido el mismo resultado. Lo vemos en la fórmula. No interviene para nada ningún parámetro del oxígeno. Solamente presiones, volúmenes y temperaturas. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Compresión de un gas a volumen constante. Esto parece un poco contradictorio, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Si el volumen es constante, uno piensa, compresión, se reduce el volumen. Expansión aumenta el volumen, compresión se reduce el volumen.
Pero cuando hablamos de compresión, también podemos pensar en que aumenta la presión, ¿no? O sea, compresión es un proceso, ya sea que se reduce el volumen o que aumenta la presión o ambas cosas a la vez. En este caso, el volumen no cambia y aumenta la presión. Dice así: 0,2 metros cúbicos de argón a 10 grados centígrados se someten a un proceso a volumen constante. Como resultado del proceso, la presión baja de 1 bar a 3 bar. Calcular el trabajo intercambiado, el calor intercambiado y el cambio de energía interna del gas. Entonces ahora tenemos de vuelta esos tres términos de la primera ley: W, Q y delta U. Pregunta: ¿cómo realizo el proceso? ¿Qué tipo de recipiente necesitamos? Nos dice que es a volumen constante. Entonces vamos a necesitar un recipiente rígido, un recipiente cuyo volumen no cambia con la presión. En realidad, nosotros vimos en la clase pasada que cualquier material va a cambiar su volumen con la presión, porque existe un coeficiente de compresibilidad. Pero esos coeficientes de compresibilidad de sólidos son suficientemente chiquitos y podemos despreciar ese cambio de volumen. Podemos suponer en primera aproximación que el recipiente va a ser rígido. Por ejemplo, un recipiente metálico, de hierro. Un recipiente que no cambia su volumen. Un cubo de hierro, por ejemplo, donde entra el gas. O un sistema cilindro y pistón, donde de alguna forma trabamos el pistón para dejarlo quieto en un punto determinado. Bueno, ¿cuáles son las componentes del entorno? Esta pregunta vendría si hubiéramos profundizado más la primera ley, pero los componentes del entorno va a ser simplemente una fuente de calor, un baño termostático. ¿Por qué? Porque si trabajamos a volumen constante y no consideramos solamente trabajo mecánico, bueno, no va a haber trabajo en expansión. Si no cambia el volumen, recuerden la fórmula. Diferencial de W es igual a presión por diferencial de volumen. Si el volumen no cambia, el diferencial del volumen es igual a 0 y no hay trabajo de expansión. Entonces, no hace falta en ningún lugar, ningún componente del entorno que reciba y que intercambie trabajo con el sistema. Hace falta solamente componentes del entorno que intercambien calor con el sistema, que son las fuentes de calor. ¿Este proceso es reversible? Bueno, esta también es una pregunta que es para responder más adelante, pero les cuento que nosotros vamos a tener que calentar este sistema, ¿no? La forma de aumentar la presión es calentarlo. Y para calentarlo vamos a utilizar una fuente. Bueno, si utilizáramos una cantidad infinitamente de fuentes, podríamos hacer este proceso reversible. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, entonces, nos interesan los cálculos. Tenemos esta temperatura, este volumen, que se mantiene constante. Perdón. Bueno, no sé por qué acá puse este volumen final. Está mal. Esto no es 5 metros cúbicos. El volumen se mantiene constante. Bueno.
Lo que tenemos que tener en cuenta acá es, digamos, qué cantidad de calor es necesaria para llegar a la temperatura final. Pero primero calculemos la temperatura final. ¿Cómo conocemos la presión final? Bueno, planteando la ecuación de estado, en el estado final y en el estado inicial, podemos despejar la temperatura final. Va a ser igual a la temperatura inicial por la presión final sobre la presión inicial. Y esto nos da un valor de 849 Kelvin. O sea, de 10 grados Celsius pasamos a una temperatura que va a ser alrededor de 600 grados Celsius. Y el cambio de energía interna lo vamos a calcular con la capacidad calorífica a volumen constante del aire, que en el caso del argón vale 3 medios de R. Entonces, todas esas cosas no las vimos en detalle, pero las tomamos como válidas. De esta forma, hacemos el cálculo. Primeramente calculamos el número de moles, tenemos la presión por volumen sobre R por T inicial, sacamos la cantidad de moles, entonces multiplicamos N por el CD molar, calor específico, volumen constante molar, que es 3 medios de R, 3 medios por R, por la diferencia de temperatura final menos inicial, y esta cuenta nos da 60 kilojoules. El sistema entonces absorbió un calor de 60 kilojoules. Perdón, el sistema aumentó su energía interna de 60 kilojoules. ¿Cuál es el calor intercambiado? Bueno, empecemos por el trabajo intercambiado. ¿Cuál es el trabajo intercambiado? Pregunto. Se trata de un sistema muy constante, ¿no es cierto? Pero no hay trabajo, ¿no? Entonces, perdón, no te escucho bien. Que puede ser que sea cero. Es cero, correcto. Porque estamos trabajando a volumen constante. ¿Cuál es el calor intercambiado? Ahí tenemos que recurrir a la primera ley. ¿Se acuerdan? Delta U igual a Q menos W. 0W es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Delta U es igual a Q. Claro. Entonces, el calor absorbido, digamos, es 60 kilojoules, igual a delta U. Bueno, ¿tiene lógica esto? Sí. Porque si para que aumente la energía interna, el sistema tiene que recibir calor de una fuente de calor. Me quedó una duda, profe. Digamos, en el último renglón del enunciado, ¿qué significaba esa C minúscula? La C Concentración, ¿no? es el calor, la capacidad calorífica al volumen constante de un gas monoatómico, por ejemplo, el argón. Siempre vale para Ah, listo, sí, sí. esta capacidad calorífica molar a volumen constante, vale 3 medios de R. Bueno, ¿cuál es el cambio de entalpía? Todavía no vimos lo que es entalpía, pero les voy contando. Entalpía es igual a energía interna más presión por volumen. Entonces,
tenemos que hacer el cambio de la entalpía va a ser igual al cambio de la energía interna, que es 60 kJ, más el cambio del producto de la presión por el volumen. Como el volumen es constante, el cambio del producto de la presión por el volumen nos queda simplemente P2, presión final menos presión inicial, por volumen. Ese sería el cambio de entalpía. Y bueno, ¿qué le sucede al entorno? Que entregó calor al sistema. Bueno, hay un ejemplo final, no sé si tenemos tiempo para verlo ahora. Ya son las 6. Bueno, vamos a detenernos acá entonces. A ver. Y nos quedan 2 ejemplos todavía. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces... No, por el momento. Sí, No, decía que no tengo preguntas. nadie tiene preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir. El viernes tenemos Viernes Santo. Bueno, ya me despido, deseándoles que pasen una buena Semana Santa. Y nos encontramos el lunes, seguimos con estos ejemplos de procesos de gases, para ya después arrancar El lunes. con lo que son sistemas, una vez ir a un tratamiento más riguroso de la primera ley. Hola, Edith. Hola, Pablo. ¿Qué tal?